Vamos a empezar el tema de coeficiente de determinación, mejor conocido como R cuadrado. Y lo que nos va a decir este coeficiente de determinación, pues bueno, es una relación existente entre la variación de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Ahorita vamos a explicar mejor este término. Aquí lo importante de esta medida es mencionar que es una de las medidas de bondad de ajuste. Si bien no es la única, nos da una primera idea de precisamente la variación que hay sobre la variable dependiente. No es la única, no es tampoco la principal, pero sí es la que nos da una primera idea. Entonces, en realidad, lo que hace este coeficiente R cuadrado es que, como ya lo había dicho, tiene que medir la variación que hay sobre la variable dependiente. En este caso, lo que va a medir es qué tanto de esa variación se puede medir por la trayectoria de la variable independiente x y qué parte se le atribuye a la variable aleatoria u. Recordemos que en este caso estamos viendo un modelo simple en donde la regresión por mínimos cuadrados ordinarios es la variable dependiente es igual a una constante más el beta 1, que es la pendiente, por el x y más u. Es decir, y es una función solamente de la variable independiente x y de la variable aleatoria u. Entonces, eh, si, si esos puntos no tuvieran alguna variación de la variable y, eso implicaría que todos estarían sobre una línea que tendría un valor precisamente coincidente con el promedio de y, es decir, todas las observaciones al no tener variación sobre y estarían o coincidirían con ese valor promedio de y. Por lo tanto, se estaría representando a todas las observaciones sobre una línea horizontal. Generalmente eso no pasa y lo que tenemos es eh, varios datos que están dispersos alrededor de las medias, tanto de x como de y. En este caso lo que queremos es ver qué tanto varían sobre la media de y. Precisamente un buen acercamiento, como no tenemos o no se puede observar, como les había dicho, de la regresión con mínimos cuadrados ordinarios, no se puede observar a la variable aleatoria u, porque en primera es una variable poblacional, pero aparte es difícil de calcular debido a la aleatoriedad eh, misma que es de la naturaleza de esta variable, pues es imposible observar. Entonces, podemos determinar eso mediante la variación, como ya lo dije, sobre la variable y. A esa variación le vamos a decir la suma total de cuadrados, es decir, las distancias o la variabilidad que hay sobre la variable y con respecto a su media elevada al cuadrado. Y recordemos que por definición de desviación con respecto a la media, eso es igual a y minúscula. Entonces, regresando a esto de la variable aleatoria, precisamente como no es observable, pues podemos hacer un buen cálculo a través de la definición de error. Entonces, el error, como lo habíamos dicho, es la variable observada menos la calculada, y de aquí, precisamente si lo que queremos es obtener la ecuación de arriba de la suma total de cuadrados, pues entonces despejamos a esa y, que es la y observada. Es un simple despeje y podemos, entonces es la misma ecuación, para tener la ecuación de arriba, eh, sumar y restar la y promedio. Sumar y restar de un lado
o en otras palabras, hacer la misma operación en ambos lados de la ecuación. En este caso lo que vamos a tener es restar el promedio y la ecuación no se altera. Este mismo término le vamos a aplicar la suma y lo vamos a elevar al cuadrado para poder así determinar esa variación sobre el y promedio de las observaciones de y con respecto a la media de y. Entonces tomamos la ecuación de arriba, le aplicamos la suma y la elevamos al cuadrado. Agrupando de esa forma tendríamos entonces un binomio que está elevado al cuadrado. Lo desarrollamos, que es el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo y el doble producto del primero por el segundo. Obviamente, como aplicamos la suma se incluye para cada término. Aquí vamos a ver qué es lo que pasa con ese tercer término, que es que tendríamos que eliminar el paréntesis, y lo que nos queda pues es precisamente la suma de y calculada por los errores menos el y promedio por la suma de los errores. Aquí, por las propiedades de la regresión de mínimos cuadrados ordinarios, como ya se había visto, es que la suma de los errores forzosamente tiene que ser 0 y la suma de los errores por la y calculada también tiene que ser 0. Aquí es y calculada, valga la pena, porque se omitió ese acento. Entonces, retomando la ecuación anterior, los únicos que sobreviven a esa a esa operación, pues son los dos primeros términos, que son los que están elevados al cuadrado. A cada uno de ellos le vamos a decir por un nombre en específico que el primero pues es el que utilizamos en un principio para tratar de explicar esta variación con respecto a la media, que es la suma total de cuadrados, y se refiere a la y observada. Nuevamente entonces cada uno de estos términos le vamos a poner un nombre. El segundo es la suma explicada de cuadrados. Quiere decir explicada porque lo que implica es que es explicada a través de la regresión, es decir, de la y calculada. Y la suma, obviamente, bueno, como es de cuadrados, pues tiene que estar elevada al cuadrado. Y la suma de los residuos al cuadrado, pues bueno, son precisamente los residuos o la diferencia entre la y observada y la y calculada, también elevada al cuadrado. Si dividimos todo, cada uno de esos términos, entre la suma total de cuadrados, que es el primer término que está a la izquierda, podemos decir entonces que el primer término que está del lado derecho de la ecuación es lo que se define como r cuadrada. Es decir, precisamente como la suma total de cuadrados se divide en dos cantidades, al momento de que nosotros dividimos alguna de esas cantidades entre el total, es como si estuviéramos obteniendo un porcentaje o una fracción. Entonces, esa fracción es lo que va a representar qué tanto de la suma explicada o de la variación de la y calculada con respecto a la media es de la suma total de cuadrados, es decir, qué tanto de la variación o de la varianza de la y calculada es en porcentaje con respecto a la variación de las y's observadas. Recordemos que si nosotros obtenemos una y o una serie de y's observadas y obtenemos su media, esa media va a ser igual a la media que se obtenga de las y's calculadas. Entonces esa media es exactamente la misma. Bien, de ese modo entonces si tomamos a la r cuadrada por el primer término,
entonces podemos hacer esa igualdad de que la suma de los explicada de cuadrados entre la suma total de cuadrados va a ser igual a 1, que es el que está representado del lado izquierdo, y si despejamos, el último término del otro lado nos quedaría como menos, es decir, ese término y el primero se hace 1. Entonces, reemplazando el 1, bueno, pues es igual a 1, y reemplazando la suma de los residuos al cuadrado, es lo que habíamos dicho que era la suma de los errores al cuadrado, y la suma total de cuadrados es la desviación con respecto a la media de las y observadas, elevadas al cuadrado. De otra forma, nosotros tenemos, si tomamos solamente el círculo punteado en rojo, la suma explicada de cuadrados también es igual a la y calculada menos el y promedio elevado al cuadrado. Y la suma total de cuadrados, bueno, es la desviación con respecto a la media de las y observadas. Es decir, arriba tenemos una desviación con respecto a la media elevada al cuadrado de la y calculada, y abajo lo que tenemos es la desviación con respecto a la media de elevada al cuadrado de la y observada. Sustituyendo en el numerador, se les va a quedar de ejercicio encontrar esa igualdad. El denominador se queda igual y lo que hay que encontrar es la igualdad de la desviación o y minúscula de la y calculada elevado al cuadrado, que sea igual a beta 1 al cuadrado por la suma de las x y minúsculas elevadas al cuadrado. Recordemos que las minúsculas son las desviaciones con respecto a la media. Eso es un ejercicio entonces que se les queda. Y bueno, lo que obtenemos es precisamente que como es un número que esté elevado al cuadrado, forzosamente tiene que ser positivo. Sin embargo, el rango se define por medio de una proporción que es, como lo había explicado, de la división de la suma explicada de cuadrados entre la suma total de cuadrados. Lo que nos va a dar es precisamente un porcentaje. Ese porcentaje lo podemos representar entre un 0 y un 1 mediante una fracción. Es exactamente lo mismo. Y el rango entonces va a estar entre 0 y 1. Bien, tomando la igualdad anterior, que la r cuadrada igual a la beta 1 cuadrada, entonces podemos sustituir el valor también de beta 1 cuadrado, y esto es otra forma de obtener la r cuadrada. La beta 1 que fue calculada por mínimos cuadrados ordinarios por el método de momentos. Recordemos que ese beta 1 era igual a la covarianza entre la varianza de XY, dividida entre la varianza de X, es decir, la suma de XY por Y dividido entre la suma de XY, todas minúsculas, elevada al cuadrado. Haciendo esa operación, arriba nos quedaría la covarianza elevada al cuadrado y abajo sobrevive una suma de XY por la y cuadrada que ya teníamos en un principio. Entonces recordemos que esto fue de sustituir beta 1 y eso elevado al cuadrado. Otra forma de expresar esa ecuación de arriba, donde está el círculo en rojo de beta 1 al cuadrado, es precisamente que está multiplicando beta 1 al cuadrado por la varianza de x dividido entre la varianza de y. Gráficamente lo que podemos ver es cada uno de los conceptos que tenemos entre la y minúscula, que es la desviación con respecto a la media de las y observadas, el término de error, que es la distancia que hay entre la y observada y la regresión o la recta de regresión, y la y calculada menos el promedio, lo que nos da es la desviación con respecto a la media de la regresión. Entonces,
explicándolo también de mejor forma, lo que nos quiere decir es la R cuadrada, precisamente qué tanto de la variación en Y es explicado por la variación en X. Esa variación en X, bueno, está representada por la Y calculada, que es la regresión. Es una de las medidas de bondad de ajuste, repito, no es la única, pero es la que nos da la primera idea. De esta medida de bondad de ajuste también podemos determinar otra medida, que es el coeficiente de correlación. Recordemos la definición de un coeficiente de correlación que se distingue de la definición de covarianza, que ya la vimos, y el coeficiente de correlación lo que nos dice es un grado, como tal una medida ya determinada de la asociación lineal que hay entre dos variables. En este caso lo que vamos a obtener es entre las variables x y y de la regresión. Es decir, vamos a determinar la asociación lineal de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Al final vamos a ver que eso es simétrico, que quiere decir que es lo mismo en orden inverso. Bien, esa es una forma de ver gráficamente la correlación. La correlación en términos, digámoslo, perfectos, en forma descendiente tiene un signo negativo, y la correlación en forma positiva, digamos perfecta en este caso porque forman una línea recta, es en forma ascendiente. Y lo ascendente, y lo que tenemos es obviamente dibujado las medias como líneas, bueno, la horizontal con respecto a y la media de x como una línea vertical. Entonces también van a girar esas correlaciones con respecto a las medias. Ese coeficiente de correlación se suele determinar con la letra R. Y bueno, generalmente se utiliza tanto en el coeficiente de correlación como en la R cuadrada, la letra minúscula para un modelo simple, es decir, para modelos que solamente tienen una variable independiente. Entonces esa R es precisamente, como lo dije ahorita en un principio, es como definición la diferencia con respecto a la covarianza. La covarianza también nos dice si hay asociación lineal entre variables. Sin embargo, no sabemos en qué medida está dada esa asociación lineal. Una covarianza nos puede dar un valor muy pequeño o muy grande sin que nosotros sepamos si es una correlación alta o baja. Por lo tanto, nosotros le tendremos que poner un rango para que sea un coeficiente, como lo habíamos explicado, determinado en un rango. Entonces, esa covarianza tenemos que dividirla entre n para que precisamente se vea afectada de acuerdo al número de observaciones, y también entre la desviación estándar de cada una de las variables. Esto debido a que las variables suelen venir en unidades de medida diferentes. Con esto nosotros estamos, digámoslo así, homologando esas diferentes unidades de medida. Por ejemplo, si X está medida en kilogramos y Y está medida en dólares, pues la covarianza no nos va a decir, precisamente por eso nos da un número muy grande, no nos va a decir si 10 es una asociación lineal muy grande o muy alta, porque no tenemos con qué o contra qué compararla, no tenemos un rango definido. Entonces, al definir esto, de quitarles o de homologar la unidad de medida y
dividirla también entre n para que se vea afectada por el número de observaciones, vamos a tener un rango. Otra forma de obtener este coeficiente de correlación es precisamente mediante la raíz de la r cuadrada. El signo de esa raíz, como ya lo sabemos, bueno, las raíces pueden tener un signo positivo o negativo, porque el cuadrado siempre es positivo. El signo depende de la covarianza. Entonces, la covarianza va a servir para determinar el signo de la r cuadrada al momento de sacarle la raíz. Ahí está, de esa covarianza. Y como lo decía, entonces ese coeficiente tiene que tener un rango debido, ahora sí, ya podemos entender de dónde viene el menos, debido a la covarianza y visto en la segunda ecuación a la raíz negativa que pueda tener la r cuadrada. Entonces, como estamos hablando de un rango, y al momento de dividirlo entre n y la desviación estándar de cada variable, podemos obtenerlo o expresar ese coeficiente de correlación mediante un porcentaje, o dicho de otra forma, en una medida entre 0 y 1 para la raíz positiva o entre -1 y 0 para la raíz negativa. Características de este coeficiente de correlación es que lo que no explica es que exista una relación de causa-efecto. Es decir, no tenemos una relación de causalidad donde podamos decir que X cause a Y o Y cause a X. Recordemos que la definición de causalidad en el ejemplo que se había visto es que la lluvia cause el crecimiento de un árbol, pero no así el crecimiento de un árbol va a causar la cantidad de lluvia que caiga sobre el árbol. Entonces, otra de las características también es que el coeficiente de correlación es simétrico, es decir, ese coeficiente entre X y Y es exactamente el mismo que el coeficiente entre Y y X. Como ejercicio van a entregar de lo que hemos visto hasta ahora con respecto a una regresión que pasa por el origen, es desarrollar el cálculo de la beta por el método de mínimos cuadrados ordinarios, es decir, se tendrá que hacer una minimización de los errores al cuadrado de una regresión que pasa por el origen. ¿Qué quiere decir que pasa por el origen? Pues bueno, que beta 0 tiene un valor en específico, ¿no? Mostrar que ese valor beta es insesgado y para eso tienen que obtener el valor esperado del valor que encuentren del método de minimizar los errores al cuadrado, desarrollar la varianza de esa beta y por último desarrollar las propiedades de esa regresión, es decir, en la regresión con beta 0 y beta 1 lo que vimos es la suma de los errores, la suma de los errores por X y la suma de los errores por la Y calculada.